Amigos de Ojo por Eso Televisión, vamos a nuestro primer programa del año de Ojo con la Salud a través de esta estación y de la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita, Super Estéreo. En el programa de Fernando Porte, pues también va a ser difundido este contenido, porque nos interesa que el doctor Rodrigo Ordaz y este servidor, como margariteño, eh, eh, tengamos la oportunidad pues, de hacerle llegar a nuestra gente lo que es la preocupación mundial, porque usted está en México, en Querétaro, pero también tenemos información de todos lados. Aquí la información fluye con una velocidad tremenda y estamos leyendo constantemente pues, novedades con respecto al COVID, que fue con el que terminamos el año y que pensábamos que empezábamos 2002 un poco aliviados, pero parece que todavía esa circunstancia no está a la vista. Así que, doctor, cuando usted quiera, comienza. Buenas tardes, queridos amigos, seguidores de el segmento Ojo con Eso y Ojo con la Salud a través de Ares TV. Le damos la bienvenida a este nuevo año con una actitud positiva, con todas las ganas del mundo de que las cosas mejoren progresivamente y que sea muy feliz para todos ustedes, bendecidos por el Señor. Tomar de nuevo el tema de COVID, pues no sería nada raro que lo hiciéramos, por cuanto sigue siendo noticia de primer impacto, porque cada día conocemos cosas nuevas, la ciencia ha avanzado, el virus ha cambiado, las condiciones de la vida de la gente también, a pesar de que debemos seguir manteniendo nuestras precauciones, nuestras medidas de prevención, las que siempre hemos propugnado, pues hemos notado que el virus quizás se ha ido debilitando en el tiempo. Después de todo el desastre importante generado por la variante Delta que se hizo dueña del mundo, pensábamos que quizás si no hubiese habido una nueva variante de importancia, probablemente para este año 2022, en marzo, abril, por esa época, probablemente hubiera podido levantarse la alerta de pandemia. Sin embargo, para final de año, para nuestro, digamos, desasosiego, nuevo desasosiego, apareció la variante Omicron en Sudáfrica. Nos preocupó mucho porque dijimos, oye, ahora viene una nueva ola y hay que esperar que esa nueva ola pase para que podamos tomar determinaciones con respecto a la salud mundial. La variante Omicron apareció en Sudáfrica y si bien es cierto que no es una variante muy letal, el hecho de que infecte a mucha gente va a mantener más o menos un número de fallecimientos importantes. Pero terminó siendo más extendida que la Delta, ¿no, doctor? Sí, no, es que fíjese, nosotros en salud pública tenemos una medida que se llama RO, ¿okay? Que habla sobre la posibilidad de contagio de cualquier virus o bacteria. Y les hago una semblanza. Cuando apareció el virus salvaje, la variante, primera variante, la variante Wuhan, tenía un RO entre 3 y 4, o sea que cada una de las personas contaminadas podían infectar a 3 o 4 personas de su entorno. Cuando aparece la variante Delta aparece con una RO entre 6 y 8. O sea, que cada uno de nosotros podía contaminar el doble de personas que con la variante Vino siendo Wuhan. más, doblemente agresivo. Doblemente, y estoy comparando la inicial con la Delta porque han sido las más feroces, por decirlo así. Porque las variantes alfa, beta, gamma, sí tuvieron repercusión, pero digamos que las repercusiones eran regionales, vamos a decirlo así. Entonces, llegó a ser esta variante Delta
una variante importante, mandona, con una gran virulencia y además de eso, con una gran capacidad de provocar muertes en la gente. Entonces, la variante Omicron tiene una RO que alcanza los 12 puntos. O sea, que cada uno de nosotros puede ser capaz de infectar a 12 personas. ¿Ok? Sí, llegando... Perdón, doctor, perdón. De allí viene entonces esa estadística de que el año pasado casi terminamos, según decían, con unos 30, 40 millones de infectados y entonces empezando el año ya se habla de 300.000 según leí hoy, 300 millones según leí hoy. Sí, porque fíjese, el virus con mayor capacidad de infectación, de infección y de replicación que conocemos en la historia de la humanidad se llama sarampión. ¿Ok? Ahorita más o menos lo tenemos bien controlado con las vacunas que se colocan en los niños pequeños y en algunos adultos. Y es muy raro ver ahorita cuadros de sarampión, no imposible. En México el año antepasado hubo un brote en la Ciudad de México, pero más que todo en personas que no siguen las recomendaciones de vacunación que hace el mismo Ministerio de Salud. Claro. Entonces, sí hubo sarampión tiene un RO de 12-13 aproximadamente. Muy cercano entonces a la Omicron, ¿no? Omicron está ahí a la par con sarampión prácticamente. O sea, puede infectar a cualquier cantidad y una sola persona contaminar a todo el grupo familiar, que es lo que estamos observando en la actualidad. Los niñitos que volvieron a la guardería, que volvieron al preescolar, están trayendo para su casa la variante Omicron y al infectarse el niño se infecta papá, mamá, abuelito y serafín. ¿Okay? Todo el mundo se infecta en la casa con una sola persona que lo lleve. Entonces, lo que estamos observando ahorita y lo que nos ha tocado manejar ahorita son problemas que abarcan a toda la familia en diferentes grados de severidad, pero que siguen siendo de cuidado porque seguimos teniendo los hospitales más o menos llenos, gente que necesita terapia intensiva, intubación. Aunque este virus tiene una característica que por lo menos para nosotros ha sido buena. El hecho de que infecta rápidamente la vía aérea superior, genera mucha congestión nasal, dolores de garganta muy fuertes, en esta no se está perdiendo el olfato y el gusto, hay dolor de cabeza, hay mal, pero más que todo es a nivel de la vía aérea superior. ¿Okay? Ya no hay lesiones pulmonares ni nada de eso. No en el grueso de la gente, pero Okay. sí hay personas que no tienen buenas características de defensa o que siguen teniendo enfermedades de riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, que de alguna u otra manera predisponen a que este virus también haga lo que hacían los otros. Okay. Pero en una persona que esté más o menos estable... Pero es muy baja escala, es muy baja escala. Es muy baja escala. Aquellos que están vacunados, aquellos que tienen su sistema inmunológico más o menos competente, pues no pasa de la vía aérea superior e inclusive el tiempo de duración del padecimiento también se ha acortado. Entonces vemos una persona que hoy se siente muy mal, exageradamente mal, al día siguiente ha ido mejorando y prácticamente el segundo o tercer día del inicio de las manifestaciones la gente dice sentirse mejor. Okay. Todavía con algunos signos, que una carraspera, que una flema, que un moco de la nariz, pero no un malestar general de esos tan fuertes como los que generaba Delta. Pero ya no implica medicarse hasta el último momento con las dosis recomendadas, inclusive, ¿no? Va a depender de cada paciente. Por eso cuando alguien sienta esa cuestión muy fuerte, lo importante y lo indicado es que busquen de alguna manera auxilio, que busquen un médico que les diga, sí, bueno, hoy se haga su prueba, inclusive ahorita vamos a hacer una alerta también con respecto a las pruebas, se haga su prueba, ¿verdad? Y si es Omicron, igualito se aísla, ¿verdad? Igualito va a recibir tratamiento, dependiendo de los síntomas de cada quien, pues vamos a poner tratamiento
diferentes. Exactamente. Sí. Hay gente que no, hay gente que tiene síntomas muy vagos, que lo que necesita nada más es paracetamol. Hay gente que tiene síntomas intermedios que necesita pues algo más fuerte y gente que inclusive le hemos hecho los estudios, ¿verdad? Y tienen datos de proceso proinflamatorio, protrombótico. Lo mismo que hacían los Delta y Wuhan, por ejemplo. Entonces, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Pero Gracias a Dios. resumiendo, doctor, por todo lo que me está describiendo usted con respecto a las distintas variantes que hemos tenido, inclusive incluyendo a Omicron en este momento, podríamos decir entonces que independientemente de todo esto y la alarma que todavía existe, la ciencia le tiene los talones pisados al virus. Sí, claro, claro, gracias a Dios. Por lo menos, se ve que hay una respuesta favorable, ¿no? Mire, la vacunación imperfecta y todo lo que se ha hablado de ella y todo lo que han despotricado la gente ignorante de la ciencia, pues ha logrado de alguna u otra manera que el virus tenga la necesidad de seguir mutando para poder seguir contaminando a la gente. Pero la historia de las pandemias es esta. Comienza muy fuerte porque la gente no conoce el virus o bacteria. Llega a un pico y va después declinando hasta que la bacteria se queda con nosotros, pero ya no es tan severa como al principio. O sea, las mutaciones se extinguen por sí mismas en el mismo virus. Hacen que se extinga por sí. A lo mejor no se va a extinguir como tal, pero hacen que el virus no sea tan fuerte ni sea tan letal, ¿verdad? Como al principio de las pandemias. Es un ciclo natural. Entonces, deduzco, doctor, que por eso entonces se habla de que la forma en que se está manejando la temática va a llegar un momento en que si queda como una gripe más de manera permanente. Seguro, eso es lo que va a pasar. Se va a quedar como una gripe más, a lo mejor como el tipo de la influenza, ¿verdad? En donde usted puede padecer la enfermedad, incluso puede morir por la enfermedad, pero tiene la vacuna para la influenza que es efectiva y tiene los Celtamivir. Y ahorita tenemos el Bultonavir, y ahorita tenemos también el Paxlovid, y van a seguir saliendo algunos otros medicamentos que todavía están en fase de estudio, ¿verdad? En fase de experimentación, pero que dentro de poco ya también lo vamos a tener disponible. Ahora, esta Omicron, por ejemplo, tiene una ola más pequeña, más corta, aunque es un pico alto de gente que se enferma, ha sido una ola más corta. De tal suerte que en Sudáfrica, por ejemplo, ya está pasando, comenzó en noviembre y ahorita en enero está pasando, ha ido en declive. Sudáfrica, si no pasa ninguna otra cosa, con el favor de Dios, va a ser el primer país del mundo que va a levantar la pandemia. Imagínese. Ajá. Sudáfrica, se presupone que África tiene más riesgo en muchas cosas, ¿no? No, pero estamos en Sudáfrica, estamos hablando de Sudáfrica. En Sudáfrica, Sudáfrica estamos muy adelantados en medicina. Acuérdense claro. que allá hicieron el primer trasplante de corazón, el doctor Barnard y todas estas cosas. Sí. Sudáfrica tiene un buen sistema de salud. Y precisamente detectaron esta variante Omicron en noviembre, la primera. Y de ahí en adelante, pues, ahorita fíjese, noviembre, diciembre, enero, y ya va cayendo. Probablemente ya para febrero esa ola se acabe y para marzo de este año probablemente se levante la pandemia. ¿Y por qué decimos eso? Porque a pesar de que existen subvariantes en todas partes, subvariantes de Delta, subvariantes de Mu, subvariantes de todas, hay subvariantes que son regionales, vamos a decirlo así. Por ejemplo, aquí en México hay una variante mexicoamericana, ¿verdad? Que es de aquí de la región, es de la zona. Son las cuestiones, por las cuestiones estacionales, ¿no? Ahí también. Entonces, a pesar de esas subvariantes y de que han aparecido nuevas, como la IHU, que apareció hace poco en Francia, y la Delta Cron en Grecia, que no han demostrado ser tan virulentas como Omicron, y a lo mejor no van a desplazar Omicron, como si hizo Omicron con Delta, que ya iba de caída. ¿Okay? Entonces, esto nos da una esperanza de que pronto, pues, cada región, en la medida en que vaya viviendo la ola de Omicron,
va a poder ir levantando la pandemia. Pero se va a requerir, doctor, de todos modos, que cambien las políticas públicas en materia de sanidad en cada país para que haya por lo menos siempre la disponibilidad de los medicamentos que usted me acaba de decir que ya se están promulgando, ¿no? ¿Cuál es la situación mundial? ¿Okay? ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Esta pandemia dejó al desnudo todos los sistemas de salud de casi todos los países del mundo, porque Estados Desarrollados Unidos, inclusive, claro. Sí. desarrollados inclusive. La pandemia demostró que no se está preparado para el manejo de cualquier otra pandemia. ¿Y puede haber otra pandemia? Sí, en cualquier momento puede haber otra pandemia, ¿ok? Pero va a depender, sobre todo, de la experiencia que los sistemas de salud hayan adquirido con esta y del respeto que puedan tener por cuestiones que en la historia se han visto cíclicamente en su aparición, ¿ok? O sea, que pudiera haber otra pandemia pronto, pudiera haberla. El año que viene, dentro de 2 años, dentro de 10, no sabemos. Sí, Esta pero pandemia si se empieza a ser previsivo de una vez con respecto a estas circunstancias de hoy, me imagino que a futuro cualquier pandemia ya por lo menos hay la viabilidad de atacarla más temprano. Claro, fíjese, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud tenía 10 años esperando un brote mundial de alguna enfermedad. Y sin embargo, los países no se prepararon para esto, ¿no? Pero hace más de 10 años que la Organización Mundial de la Salud dice, va a venir una pandemia. ¿Ok? Entonces, la verdad es que gracias a que mucha gente se ha vacunado en el mundo y de que esta infección va a terminar de generar inmunidad personal en muchísima gente, vamos a obtener la muy deseada inmunidad de rebaño. ¿Okay? Que va a permitir de que, lo que hablamos ahorita, de que el virus se convierta en un virus estacional, en un virus gripal, que muy probablemente lo vamos a ver para la época de invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, en la atmósfera, crecen varios tipos de virus, varios tipos de bacterias que afectan el área respiratoria. Claro. Entonces, digamos que uno pudiera dividir de una manera, digamos a priori, pero con certeza estadística, que entre octubre, ¿verdad?, y diciembre, usted va a tener en la atmósfera predominando los virus sincitiales respiratorios, que afectan mucho el área respiratoria, sobre todo en niños pequeños, asmáticos, adultos mayores, con problemas pulmonares crónicos, etc. Claro. Entre diciembre y enero aproximadamente es la época en que hay más picos de influenza. Y de enero a marzo, que más o menos termina la temporada invernal, predominan los coronavirus gripales que ya conocemos. Muy probablemente este coronavirus, ¿verdad?, el SARS-CoV-2, lo vamos a estar aislando en esa temporada en donde los coronavirus predominan. Okay. Pero muy probablemente tengamos nosotros que vacunarnos cada año para septiembre, octubre, de influenza y coronavirus. Y tener pendiente que en cualquier momento pudiera haber. Otra cosa importante que debemos tomar en consideración. Las pruebas PCR, doctor, para que se hagan de la manera oportuna y temprana y que haya la existencia suficiente en los centros de salud, ¿qué se requeriría para que ese programa funcione de manera continua? Mira, revisar las estadísticas. Si usted revisa las estadísticas, usted ve entre octubre y enero se enfermaron 2 millones de personas, usted debe tener por lo menos 2 millones de vacunas. Exacto. Mínimo. Y tomando en cuenta por ejemplo, la natalidad, en el caso de influenza, que ya se coloca de los 6 meses, la primera a los 6 meses, la segunda a los 7 meses en los niños pequeños, tú tienes que tomar en cuenta la natalidad anual y sumarle a esas cifras la natalidad. Claro. Si nacen 100.000 niños por año, pues necesito 100.000 dosis más por lo menos para cubrir esos 100.000 niños que nacen.
o 200, porque esos niños que nacen necesitan 2 dosis durante el primer año. Trabajar el método progresivo entonces. Nada, trabajar con epidemiología. Si Sí. si nosotros trabajamos apegándonos a las cifras que hay, pues a lo mejor nos equivocamos porque pues hay mucha variabilidad, pero no nos vamos a quedar tan cortos. Correcto. ¿Ok? La otra cosa importante ahorita y una recomendación que le vamos a hacer a la gente, que es bueno que sepan, hemos tenido muchísimos casos en donde, precisamente estos meses, en donde vemos que los pacientes tienen influenza y coronavirus. Sí, en A simultáneo. esa enfermedad que potencia los síntomas y a lo mejor los hace un poco más largos que lo que la influenza sola o el Omicron solo harían, lo llamamos flurona, de una combinación de flu y coronavirus. Y coronavirus. ¿Okay? De influenza y coronavirus, así lo estamos llamando. Y la recomendación para la gente y para nuestros colegas médicos que nos estén viendo es que ahorita pidamos las dos pruebas, la prueba de influenza y la prueba de coronavirus, para entonces nosotros tener en la mano ese diagnóstico y adecuar el tratamiento a lo que en realidad tenemos en la mano. Okay. Bueno, doctor, yo creo que hemos sido bien gráficos en todo esto, pero yo no quisiera terminar este programa de hoy, que es el primero del año, y que lo estamos dirigiendo de manera específica a la población mundial que nos sigue en las redes, pero también de manera muy particular a nuestra isla de Margarita, donde usted es oriundo y yo también. ¿Por qué? Porque es una zona turística. Yo quisiera que enfocáramos un poco las indicaciones y las recomendaciones a las autoridades de salud locales y para cada país que tenga también pues el turismo como un factor determinante de su economía, porque ese flujo y reflujo de individuos que van y vienen pues muchas veces son los que no terminan de dar pie a que salgamos de un problema X, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda usted en este caso para la isla de Margarita en particular? Que me atañe mucho que este mensaje le llegue y por supuesto para el resto de los países que viven del turismo. Sí, definitivamente la globalización y el turismo mundial han sido un factor importante en una pandemia tan larga, tan complicada. Quizás si la gente desde un principio hubiera sido más respetuosa del virus y de las recomendaciones que las autoridades venimos dando desde hace mucho tiempo, quizás no hubiera sido tan largo. Me asombra siempre ver los micros grabados, las fotos, por ejemplo, de ciudades como Cancún, como Acapulco, Mazatlán, y de nuestras playas de la bella isla de Margarita. En Margarita yo lo digo con responsabilidad y lo digo como isleño también, ¿verdad? De que se ha sido irrespetuoso, amenazador, tentador con el virus. Porque la gente va a la playa y todos los domingos lo ve usted haciendo sancochos y haciendo fiestas multitudinarias, y haciendo reuniones de todo tipo, y usted los ve sin tapabocas. Inclusive gente de un nivel de conocimientos importante, no solamente la gente de pueblo que amenazantemente o tentadoramente o de una manera retadora incluso Retadora incluso, sí. sale y no le importa tomar en cuenta las medidas de prevención, pero lamentablemente vemos gente, nosotros sobre todo en las fotos de la isla de Margarita, que conocemos quién es quién habitualmente, y vemos cómo se desarrollan actividades familiares, de diversión, pues de lo más tranquilo. ¿Ah? Entonces, vamos a pedirle a toda la población que nos escucha, a toda la población mundial, por favor, si quieren que ya se levante la voz, la alerta de pandemia, por lo menos unos 3, 4 meses en adelante, tenemos que cuidarnos mucho y obedecer el no reunirse multitudinariamente, en usar el tapaboca, lavado de manos, distancia social, el estornudo elegante, para que no haya contaminación, vacunarse.
seguir cumpliendo el esquema de vacunas. Y Sabemos que hay una gente... alerta muy importante, doctor, que es que se está pretendiendo, y bueno, tal vez sea necesario ir de nuevo a las clases presenciales, pero las precauciones allí tienen que ser extremas, donde tiene que participar el docente, el padre de familia y todo el mundo, hasta el vigilante. Que los niños de repente tienen una pimpina de agua y se la pasa el uno al otro, o un helado y el otro también igual se lo pasa al otro. Claro O que sea, sí, y comen del sobre mismo. todo en los niños más pequeños. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta y si se va a Seguro, comenzar, porque por lo menos esa recomendación también quepa en esta ocasión. Pues. seguro. Mira, fíjate que hay estados acá en México, sí, aún sin estar en color amarillo o naranja, que hay ya 10 estados en color amarillo y 4 en color naranja, con esta Omicron, hay gente que ha retrasado el inicio de las clases este año. Sí, Responsablemente han retrasado el inicio de las clases porque saben que si de alguna otra manera estos 3 meses nosotros nos cuidamos bien, terminamos de vacunarnos y tomamos todas las medidas de prevención necesarias, probablemente también pronto estemos levantando la pandemia, la alerta de pandemia en nuestros países latinoamericanos. sí, es que por eso insistimos mucho el año pasado la necesidad de que las autoridades políticas, municipales, regionales y nacionales, terminaran de entender que para plantearse planes de flexibilización y todo esto, tomaran en cuenta primero las recomendaciones médicas y científicas, pero es que a veces por la politiquería pues se burlan o se ignoran pues determinadas recomendaciones y ahí también el riesgo de alguna manera se acrecienta, ¿no? Sí, sí, seguro, porque incluso mucha gente dentro de la política ha hecho reuniones que son populistas. Y como se las ¿Ok? cuestionan, entonces permiten que los demás hagan otras para que el problema de ellos se Sí, diluya. exactamente, y entonces no terminamos de salir de esta cosa. Exactamente. Yo siempre pido a Dios que por lo menos no haya ninguna otra variante importante, no aparezca alguna otra variante de esas que sean muy serias, porque si hay la posibilidad, los, los más optimistas, y yo estoy dentro de ese grupo, pensamos que el comportamiento de Omicron y de las nuevas variantes que son ni siquiera de preocupación, eh, pues van a marcar el fin de esta pandemia. Yo soy optimista con eso y le pido a Dios que así sea para que el mundo pues tenga una vida más normal como la que acostumbramos antes de que viniera. Sin embargo, pues mientras nosotros no tengamos ese levante de la alerta de pandemia, nosotros tenemos que seguir cuidándonos y vacunándonos. Correcto. Bueno, y yo agregaría para cerrar, doctor, que las recomendaciones suyas, en mi caso en particular y de otras personas cercanas a todo ese tipo de medidas y decisiones, recomendaciones médicas, han funcionado pues porque tengo que reconocerlo en público. A mí me alteró un tanto pues el problema del COVID en las últimas semanas. Y mira, yo estoy ya bien superado pues porque me regimenté adecuadamente según lo que usted me indicaba. Y eso es lo que le pedimos a la población, que consulten al médico, que cualquier malestar que noten, vayan inmediatamente, que no improvisen la medicación, porque todo esto tiene sus implicaciones. Entonces yo creo que es válido pues que cerremos el programa con esta conseja. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Nuestra intención primigenia es llevar a ustedes información de primera mano, recomendaciones prácticas para la vida, cosa de que logremos de alguna otra manera vencer esta circunstancia difícil que a todo el mundo le ha traído pues alteraciones importantísimas, Y que tanto en desde el punto de 2022 vista vamos, salud, sí, y que en tanto desde el 2022 punto de vamos a vista seguir siendo, salud, sí, salud económica, familiar. Entonces, Dios los bendiga. Vamos a seguir haciendo nuestros programas habituales, llevando a ustedes tópicos que sean de utilidad práctica, repito, y que de alguna otra manera incidan en la salud integral, en la salud general de cada uno de ustedes para que cambiemos el aspecto curativo de la medicina, más bien tratando de buscar la parte preventiva, la parte de promoción de salud, que ha de ser el hito, la medicina del futuro. aquí seguimos pues con ese postulado.
Y nos despedimos Dios lo hasta el próximo bendiga. programa, si Dios quiere. Estamos hablando, doctor. Gracias.